Hola, ¿cómo están? Buenos días, tardes o noches, desde donde quiera que se encuentren. Yo soy Karina Reyes. Hola, muy bonito día y yo soy Iván Gama. Hola, hoy vamos a hablar de un tema súper interesante y vamos a reconectar con el ser original a través de la biologización. Iván nos va a compartir un poquito de qué se trata este tema. Por favor, Iván, compártenos. Bueno, pues primeramente les platico. Sabemos nosotros que vivimos inmersos en un mundo que está lleno de información. Información tangible, información que escuchamos, que vemos, que tocamos y también información que no vemos, que no sentimos, pero está presente. Y nosotros tenemos para eso, este cuerpo, tenemos los 5 sentidos, que es la manera en la cual nosotros percibimos toda esa información. Y la biologización de la que habla Karina precisamente se refiere a que la biologización tiene que ver con células, células del cuerpo, son funciones biológicas, que en esas células del cuerpo se dan impresiones de acuerdo a lo que se procesó y se incorporó de toda la información que se asimiló. Por ejemplo, me viene a la mente cuando nosotros nos invitan, por ejemplo, a un lugar y nosotros vamos, pero no en realidad porque queramos estar ahí, sino vamos porque a lo mejor es un familiar o un amigo y nosotros vamos, pero más que nada por el compromiso de estar ahí. Y después de un tiempo nosotros a lo mejor sentimos algún cambio en el cuerpo o lo manifestamos como una enfermedad, pero es por ese momento en el cual nuestro cuerpo no quería estar ahí o nosotros no teníamos ganas de estar ahí, pero nosotros fuimos por, digamos, por cumplir, por estar ahí presentes y por ser parte de esa reunión, pero en realidad nosotros no quisimos estar ahí y entonces nosotros biologizamos, nuestro cuerpo hace imprime esta información y hace que esto se materialice de una forma biológica. Bien, bueno, pues sí, me ha pasado, me llegó a pasar muchas veces. Bueno, aquí voy a distinguir de 2 tipos de biologización. Una biologización que yo le llamo que es una biologización en tiempo real, que en este ejemplo que me dices es si tú piensas o tú crees que estás obligado a ir a un lugar donde no te agrada, pues posiblemente de inmediato te pueda dar un dolor de estómago, te pueda dar hasta diarrea y algo, es decir, algo que evite físicamente hablando y que sea notorio la justificación del por qué tú no vayas. Ahora, recordemos que nuestro cuerpo, el cuerpo humano, está hecho y fabricado para poder asegurar la subsistencia, es decir, para poder continuar viviendo y trascendiendo generación tras generación. Esto a lo que te refieres tiene que ver directamente con las creencias o la moral o la buena educación, ¿sí? Que son conceptos en los cuales nosotros ya asimilamos y tenemos por entendido de que, pues sí, no quiero ir, no me agrada ir, pero ¿qué va a decir tu abuela, tu padre, tu madre si no voy? Y ahí es cuando empezamos nosotros a actuar en incongruencia con lo que en realidad pensamos, con lo que en realidad sentimos y con las emociones que tenemos. Esta biologización en tiempo real, la que te digo, es algo que de inmediato va a evitar que la persona vaya y sea justificada del por qué no fue. Ahora, la biologización es en tiempo real. La otra tendríamos que realizarla de acuerdo a una actualización o actualización de datos y de información celulares a través del dormir, a través de la noche. Eso digamos que ya es como si yo te dijera que se ha comprobado que el tomar agua alcalina es benéfico para el cuerpo. Y eso ya se sabe. Entonces es una información que pues tú la escuchas, duermes, la asimilas y más adelante, cuando se te llega a atravesar un vaso con agua, vas a recordar y vas a decir, ah, debo de actuar en consecuencia y bueno, vas a actuar en consecuencia. Ajá, entonces lo que tú quieres decir es que esta segunda biologización es cuando nosotros incorporamos información nueva y esta información nueva va a generar también un cambio biológico y va a generar a lo mejor alguna reacción en nuestro cuerpo. Esta reacción, bueno, no es una reacción alérgica ni nada así, sino que va a haber un cambio en nuestro cuerpo porque ya hay un cambio en el pensamiento. Cuando nosotros recibimos una nueva información,
nosotros de alguna forma, bueno, nuestro cerebro empieza a trabajar de una forma distinta, nuestras neuronas empiezan a hacer la sinapsis y empiezan a hacer esta información de otra forma, y entonces en este momento todo este proceso neurológico se transforma y se hace ver a través de esta biologización. Pues sí, aquí ya tenemos relación directa con las redes neuronales o estructuras neuronales, que precisamente, como bien lo dices, toda actividad humana, toda actividad que nosotros tenemos, tiene una estructura ya definida, porque la hemos repetido. Sí. Pero a su vez también toda información que nosotros tenemos, las redes neuronales se refieren a lo que es actividades, movimientos, cosas aprendidas por repetición o por costumbre. Cuando hablamos de información, esa información sí va directamente impregnada o impresa a nivel celular. ¿Sí? Hablamos de que todo el universo es energía y energía significa información. Y esa información nosotros la asimilamos y la almacenamos y la imprimimos directamente en el cuerpo físico a nivel celular. Es por eso que, como te decía, el cuerpo humano está diseñado para sobrevivir y obviamente a través cuando se asimila esa información y se integra en el ADN, es por eso que generación tras generación va incrementándose esa información, es un acervo y obviamente va pudiendo permitir que la siguiente generación no tarde el tiempo que tardó la anterior a desarrollar o aprender algo. Y ahora, por ejemplo, nosotros que realizamos la derivación nocturna y que constantemente estamos entregando esta información al ser original y que digamos que este proceso es una actualización diaria, en este caso, ¿cómo funciona la biologización? Mira, bueno, interesante pregunta. Hablamos de derivación nocturna, hablamos de entregar todo lo que sucedió en el día al ser original. También hablamos de que el ser original no hace juicios, no es juicioso, es decir, no está polarizado si algo es bueno o algo es malo. Ahora, aquí entraría otra palabra, que es la percepción, que también ya hemos hablado. La percepción del cómo nosotros asimilamos una información. Nosotros somos dos personas distintas. Hay un hecho en medio entre los dos. El hecho es el mismo. Tal vez tu percepción es una y la mía es otra. ¿Sí? Esas percepciones son distintas, pero el hecho es exactamente el mismo. Ahora, ¿qué percepción vas a tener tú de acuerdo a tus creencias, de acuerdo a tus patrones aprendidos y patrones de comportamiento? ¿Y qué percepciones voy a tener yo de acuerdo a mis creencias y mis patrones? Es decir, yo, por ejemplo, si sucede algo y nosotros tenemos una discrepancia, yo me voy a ir con mi forma de pensar. Tú te vas a ir con tu forma de pensar, por tu creencia. Yo voy y me duermo. Ahí mi cuerpo no va a actualizar absolutamente nada, sino lo único que va a hacer es, si esa idea, ese evento que sucedió, tal vez yo estoy equivocado en mi percepción, si yo no me doy cuenta de eso, me voy a ir a dormir recalcando mi creencia. ¿Sí? Entonces ahí es cuando simplemente recalcas, remarcas y aseguras que esa creencia la vas a tener, sin saber si es buena o mala, sino simplemente la vas a tener. Ahora, cuando hablamos de actualización, es cuando, por ejemplo, se da un evento entre tú y yo, discrepamos, pero nos hacemos la pregunta, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Qué es lo que nos hizo entrar en duda? ¿Qué es lo que hizo que confrontáramos los patrones o las creencias? Y llegamos al punto de que nos damos cuenta de que tú percibiste algo nuevo de ese evento, de ese hecho, y yo percibí algo nuevo de ese hecho. Automáticamente, cuando yo llegue a la derivación y entregue esa situación, ahí sí se dará una actualización. ¿Por qué? Porque voy a tener esa conciencia, ese conocimiento de cómo sucedió, por qué sucedió y por qué hay que modificar esa información, y ahí la célula empezará a generar ese sobreescribir o eliminar, sobreescribir la información que se tenía en la célula anteriormente. Ok. Sí, me parece un tema súper interesante porque podemos ver que la biologización se va a dar en todos los sentidos, tanto si nosotros actuamos con conciencia o con inconsciencia. Si actuamos de forma consciente, se va a dar la actualización y se va a trascender el error. Pero si actuamos de forma inconsciente, digamos que vamos a remarcar esa situación y por eso la situación se va a seguir repitiendo
el conflicto se va repitiendo de la misma forma y en algunos casos se va a manifestar a través de un síntoma o de un padecimiento físico, llamémoslo, por ejemplo, alguna enfermedad. Exactamente. Aquí sí me gustaría compartirte. Lo importante es, uno, asumir la responsabilidad de cada uno de lo que pensamos, de lo que sentimos y de las emociones que experimentamos, primero. Segundo, de acuerdo a las percepciones que tengamos, siempre van, en general, sí, se nos enseñó o lo aprendimos de que siempre, siempre el exterior es el que nos agrede. El exterior es el que nos afecta. El exterior es el responsable de que yo me enoje. El exterior es el responsable de que yo me enferme. El exterior es el responsable de que yo padezca lo que siente mi cuerpo. Entonces aquí simplemente recordemos que el exterior únicamente lo que va a hacer es mostrarnos qué es lo que nosotros percibimos de él para saber cómo es la manera en la que nosotros experimentamos las situaciones. Y de ese modo podamos nosotros coherentemente poder discernir y separar los puntos que no deben de ir y colocar lo que en determinado momento es benéfico para el equilibrio del ser. Exactamente. Bueno, pues creo que quedó muy clara esta información, me parece que quedó bastante clara. No sé si quieras agregar algo más, Iván. Pues en ese sentido nada más es que dejarles nada más que las enfermedades no existen, ¿sí? Lo que sí existe son síntomas. Síntomas que nuestro cuerpo va a exteriorizarnos para mencionarnos que hay que generar una modificación en cómo percibes las cosas, ¿sí? Y que esa modificación tiene que generarse directamente reconociendo las creencias, los patrones que nos han llevado al punto en el que nosotros nos encontramos, ¿sí? Ok, bueno, pues muchas gracias. No, gracias. Gusto en verlos nuevamente y bueno, pues hasta luego. Hasta luego, que tengan buen día.